Bueno, ¿cuál es la etiología de los diferentes tipos de maloclusiones que existen? Entonces tenemos, va a estar relacionado con el tamaño y la forma de las piezas dentarias, con el número de piezas, con cómo fue esa secuencia eruptiva, es decir, con el orden en que van erupcionando las piezas. Si existen agenesias es cuando una pieza dentaria no se formó, ¿sí? No existió nunca el germen, con lo cual falta una pieza dentaria. Si hay discrepancias esqueletales, es decir, entre las bases óseas del maxilar superior e inferior, si se perdió en forma prematura una pieza temporaria, los hábitos orales del paciente, cómo es el frenillo lingual y labial. Otras causas pueden ser por caries interproximales que hacen reducir el espacio, la longitud del arco, restauraciones inadecuadas, la presencia de quistes, de tumores. Entonces acá yo les puse un cuadrito de la Asociación de Ortopedia Funcional de los Maxilares, de los diferentes tipos de maloclusiones que existen en los diferentes planos. Entonces, en sentido transversal, es decir, en este sentido, vamos a tener estrechez, diastolia o laterodesviaciones mandibulares. ¿A qué se llama estrechez? Estrechez es cuando hay una disminución en el diámetro transverso de los maxilares. Puede ser del maxilar superior o del maxilar inferior o de ambos, ¿sí? Después tenemos diastolia. Diastolia es cuando hay un aumento en el diámetro transverso de los maxilares. Lo mismo, puede ser superior, inferior o ambos. Y después tenemos la laterodesviación mandibular, es decir, es la desviación de la mandíbula en forma lateral hacia la derecha o hacia la izquierda con respecto al plano sagital medio. Eso es en sentido transversal. Después tenemos en sentido sagital, tenemos la protrusión superior, la biprotrusión, la distorrelación y la mesiorrelación. Ahora vamos a ir desglosando cada una. ¿A qué se llama protrusión superior? Es la posición adelantada del maxilar superior con respecto al resto del macizo facial. Entonces, es decir, que si yo lo tengo así, el maxilar superior está adelantado, ¿sí? Con respecto al resto del macizo craneofacial. Biprotrusión es cuando hay un adelantamiento tanto de maxilar superior como de maxilar inferior, con respecto al resto del macizo craneofacial. Después tenemos la distorrelación, es la posición distal de la mandíbula con respecto al macizo craneofacial. Y mesiorrelación es la posición mesial de la mandíbula con respecto al macizo craneofacial, es decir, que la mandíbula se va hacia adelante. En la disto es como que queda retrasada con respecto al resto del macizo craneofacial. Estos son sagitales. Después tenemos las verticales. En el caso de las verticales tenemos mordida abierta, mordida profunda y Dekvis. Mordida abierta. Mordida abierta es cuando no hay contacto, ya sea anterior o lateral, es decir, hay una inoclusión de los arcos dentarios en el momento de máxima intercuspidación. Es decir, que queda un espacio abierto o en el sector anterior o lateral. Y mordida profunda es cuando hay un aumento del entrecruzamiento de los incisivos. Nosotros sabemos que los incisivos deben cubrir, los incisivos superiores van a estar por fuera de los inferiores y van a cubrirlos en parte a los inferiores. Cuando hay un aumento, a eso se lo llama mordida profunda. Muchas veces casi ni te deja ver el incisivo inferior. Entonces, tenemos que además puede ser mordida cubierta, cuando hay una verticalización de los incisivos superiores, y sobremordida cuando hay una protrusión de los incisivos. ¿Sí? Después tenemos Dekvis, es una forma particular de mordida profunda con características biotipológicas. Y después tenemos las malposiciones dentarias, que son las distopías dentarias, que las vamos a ver acá. Tenemos los apiñamientos, las inversiones o mordidas cruzadas. Sabemos que el inferior tiene que estar por detrás del superior. Muchas veces es al revés, el inferior, por ejemplo, en una clase 3, que te queda por delante. A eso se lo llama mordida cruzada. Y las versiones o agresiones, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de la pérdida prematura de una pieza temporaria?
Bueno, ¿qué pasa si yo pierdo una pieza temporaria antes de tiempo y no coloco un mantenedor de espacio? Va a haber cambios en la... Primero, se modifica la oclusión, va a haber cambios en la longitud del arco, se va a perder espacio. La función de ese diente que se pierde es irreversible, se pierde dimensión vertical, se altera la función masticatoria, se altera el crecimiento y desarrollo del maxilar en el lugar de la pérdida. Hay alteraciones también en la encía, por ejemplo, hiperplasia del epitelio. La erupción del permanente se hace difícil, ocasionalmente fuera de lugar, es decir, ectópica o precoz, erupcionan antes de tiempo con poca formación radicular. Puede también generarse una rotación del germen, del diente permanente, cambios en la conducta, desarrolla hábitos bucales perjudiciales por pérdida temporaria anterior o posterior, que pueden hacer que cuando quede un espacio libre el nene comience a proyectar la lengua en ese espacio, y eso puede generar hábitos perjudiciales. Entonces es importante colocar lo que se denomina mantenedor de espacio. ¿Qué es un mantenedor de espacio? Son aparatos protéticos que se utilizan para evitar el desplazamiento dentario ocasionado por la pérdida prematura de un diente temporal. ¿Qué requisitos tiene que tener? Tiene que mantener el espacio, obviamente, ser inactivo, o sea, no ejercer ningún tipo de fuerza, solamente estar ahí en forma pasiva para mantener el espacio. Permitir que se sigan desarrollando y creciendo los maxilares, permitir que erupcione la pieza dentaria permanente, impedir que haya una extrusión del antagonista y favorecer la función. ¿Cómo es la clasificación? Pueden ser fijos o pueden ser removibles. Eso va a ser dependiendo del caso y dependiendo del paciente. Hay muchos casos en donde conviene colocar fijo y otros en donde conviene colocar removible. Entonces el fijo puede ser con bandas o con coronas y el removible son placas de acrílico que pueden o no tener tornillo de expansión y que tienen, son removibles y que tienen muchas veces las piecitas dentarias. Entonces tenemos, se coloca una corona o una banda. La corona principalmente se coloca cuando el mantenedor va a ir anclado sobre lo que sería una pieza temporaria. Y la banda es cuando lo colocamos en una pieza permanente, va con banda. Tienen un ansa, ¿sí? Que va a ir hacia distal de la otra pieza para mantener este lugar, ¿sí? Y si ustedes observan, el ansa es bien grande porque muchas veces los pacientes no vienen a los controles y de esta forma se permite que la pieza permanente erupcione en este lugar, ¿sí? Acá lo mismo, corona con ansa que va a ir hacia el distal del canino para mantener el espacio. Y después tenemos, en este caso son los removibles, tienen diferentes tipos de retenedores, estos que están acá se llaman Adams, una placa de acrílico, esto es el arco vestibular en este caso, y este, por ejemplo, tiene con las piezas dentarias a reponer, las piezas dentarias faltantes. Bueno, quédense tranquilos que esta parte de acá que estuvimos explicando se las voy a mostrar con dibujitos para que le quede más claro, ¿sí? Los diferentes tipos de maloclusiones que hay.